Bueno, me presento, mi nombre es Nadia. Vamos a hablar sobre el tema de los indígenas y el proceso de la conquista. Inicialmente comenzamos con una introducción que habla sobre la llegada de los europeos al continente americano. En América, que estaba situada con una gran diversidad de pueblos indígenas que tenían sus culturas, sus lenguas, religiones y su organización social. Con la conquista en los imperios europeos, principalmente lo que era España y Portugal, se enfrentó a un proceso muy violento a la hora de colonizar estos pueblos. En ella se veía el saqueo de las riquezas. En ejemplo, se puede ver lo que era el oro. Trata sobre Hatuey, que era un caso de resistencia que se dio sobre la conquista española. El cacique Hatuey tuvo que presenciar una brutalidad sobre su pueblo debido a los conquistadores. Además, relata que un episodio dramático cuando el jefe indígena intentó huir de los españoles. Él buscaba tener contacto con las demás tribus para poder advertirles sobre la lucha contra los españoles. También él buscó la manera de comunicar que botaran todo el oro que poseían a los ríos, porque ese era el dios de los blancos. Podemos ver que de la manera citada dice, los hacen porque adoran a un dios que reclama su absoluta obediencia. Voy a mostrarles quienes descubren cestas que contienen algunos utensilios de oro. Ni sueñen en ocultarle ese oro, porque aunque se lo traigan, se los arrancarán de sus intestinos. De ahí, de tanta crueldad que hizo Hatuey, organizó una resistencia armada que luchó contra los conquistadores, que era liderado por Diego Velázquez. Pero para 1512 fue capturado y ejecutado en una hoguera por los españoles. Seguimos con la resistencia de América Meridional, que trata sobre Tupac Amaru I. ¿Quién era él? Era el último inca de la resistencia, fue el último líder. Además de la resistencia, era el último soberano del imperio inca. En él, los españoles no aceptaban que aún existía un inca independiente. Por tal razón decidieron invadir en el año de 1572. Por medio de un ataque militar, los invasores destruyeron toda la ciudad. Se fueron tras Tupac Amaru y lo llevaron a Cusco, el cual era una capital vieja del imperio. Lastimosamente, delante de una multitud, se vio el espectáculo de morir a su señor. Sobre Tupac Amaru, en la historia dice que fue ejecutado de manera pública por orden del virrey de Perú, en el cual su brutal muerte marcó el fin del último estado inca que fue totalmente independiente. O sea, podemos ver en la imagen cómo fue ejecutado. O sea, no le tuvieron piedad, o sea, lo único que querían era matarlo. A continuación, hablamos sobre el caso de resistencia de América Septentrional, que era Pope. ¿Quién era Pope? Dice que trata sobre un líder religioso del pueblo de San Juan de los Teguas. A él pertenecía a uno de los grupos indios en el pueblo. Para el siglo XVII, los invasores españoles realizaban las misiones en la región e intentaban forzar la conversión del cristianismo. Ellos buscaban destruir todo lo que abarcaba la cultura para poder indagar y poder someterlos a la cultura de los europeos. ¿Qué pasó ahí? Gracias a una lucha que hubo, los rebeldes expulsaron a los españoles de Nuevo México durante aproximadamente 10 años, que fue una manera temporal de su libertad. Además de ellos, fue una de las rebeliones indígenas más exitosas contra los colonizadores europeos en América del Norte. De allí, el líder llamado Pope se cansó de tanto abuso y
para el año de 1680, unió los pueblos para poder expulsar a dichos españoles, en donde coordinó un ataque decisivo. ¿Qué es la enseñanza de Pope? Que representa una unidad, una resistencia y lucha por la defensa de la identidad de la cultura indígena, donde persevera el liderazgo que demuestra que los pueblos indígenas no se dejaban colonizar fácilmente y que lucharon hasta por último por su libertad. ¿Qué podemos llegar a concluir? Que la cultura es básicamente pluricultural, que además de constituir sobre el contacto de las distintas comunidades, se puede aportar de manera pensativa, sentir y la manera de actuar. Las culturas van evolucionando, de modo que no se va mediante el contacto y encuentro otras culturas. De tal manera, la noción de interculturalidad se da, la que se supone que una relación respetuosa se da entre las culturas. Otro punto es la pluriculturalidad, que se caracteriza por ser una situación donde se describe una relación entre las culturas y sucesivamente. Se llega a comprender que las estrategias que se logró mantener sobre la resistencia en estos tres casos, como se analizó sobre el Hatuey, sobre el Tupac Amaru y el de Pope, los pueblos indígenas se podían enfrentar de modo activo contra el dominio europeo, donde ellos buscaban su principal objetivo, que era oponerse al control español, buscando luchar, buscando la manera de recuperar sus prácticas tradicionales y poder expulsar el poder europeo. No solamente eso, sino también que las muchas diferencias que había entre los líderes indígenas y la conquista española da un enfoque, un uso de fuerza o el uso de la defensa hacia la invasión. Se puede observar que en las comunidades indígenas se usan estrategias diversas y organizadas, como se ha dado la lucha legal por mantener sus territorios. Y con eso podemos dar la conclusión sobre el tema de los pueblos y su resistencia.